Bienvenidos a Bitácora del Olvido, donde toda historia olvidada merece ser contada una vez más. Si les gustan las historias y relatos de terror, suscríbanse, dejen su like y comenten desde dónde nos ven. Apaga las luces, acomódate y ponte los audífonos, porque lo que vas a escuchar te helará la sangre. Trabajábamos en un campamento maderero, bien adentro, a 2 días de camino de Gualaquiza. Éramos 4. Teníamos un compañero, el gringo, un tipo grandote que no respetaba nada. Orinaba en los árboles grandes, mataba monos por diversión. Los shuar nos decían: no molesten a Liguia, el demonio del monte. El gringo se reía. Una tarde, el gringo se alejó para marcar unos cedros. Cayó la noche y no volvió. Pensamos que se había perdido, pero a eso de las 10 de la noche escuchamos un silbido. Fiu, fiu. Sonaba igualito a como silbaba el gringo cuando llamaba al perro. Salimos con las linternas. ¡Gringo! ¡Acá estamos! El silbido respondió, pero esta vez sonó arriba, en la copa de los árboles, a 30 metros de altura. Pensamos que se había subido a un árbol por algún animal. Alumbramos arriba. No vimos al gringo. Vimos algo que se movía entre las ramas, rápido como un mico, pero grande como un hombre. Y de repente cayó algo al suelo. ¡Plaf! Era la bota del gringo, con el pie adentro, cortado limpio como con hacha. Nos encerramos en la cabaña. Toda la noche escuchamos ese silbido dando vueltas a la casa y golpes en el techo. ¡Bum! 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 Como si tiraran piedras pesadas. Pero lo que hablaba no era el gringo. La voz del gringo gritaba desde afuera: ¡ábranme! ¡Tengo frío! Uno de nosotros iba a abrir, pero el capataz lo detuvo. «Escucha bien», le dijo. La voz repetía la frase exactamente igual, con la misma entonación, una y otra vez, como una grabadora rayada. «Ábranme, tengo frío. Ábranme, tengo frío». No era él, era algo imitando su voz para que abriéramos. Al amanecer, salimos. Todo estaba en silencio. Encontramos al gringo a 100 metros del campamento. Estaba sembrado. Lo habían enterrado de cabeza en la tierra hasta la cintura. Solo se veían sus piernas, bueno, la que le quedaba, pataleando en el aire. Cuando lo desenterramos, ya no tenía cara. La cabeza estaba hueca, limpia, como si algo le hubiera sorbido todo por dentro. Y en el pecho tenía marcas de garras de 3 dedos. Salimos de ahí y dejamos la maquinaria botada. Nadie volvió por los tractores. Dicen que ahora, si vas por esa zona, todavía se escuchan los motores prendidos y a alguien silbando desde las copas de los árboles. Yo no vuelvo a la selva ni por todo el oro del mundo. En mi comunidad vivía una señora, Doña Rosa. Ella era buena mujer, trabajadora en su chacrita, pero tenía una pena grande. No podía tener hijos. Ya estaba mayorcita y su vientre seguía seco. Los curanderos le daban montes, le hacían limpias, pero nada. Ella pasaba mucho tiempo sentada en la orilla del río, mirando el agua turbia, llorando bajito. Un día, en época de creciente, cuando el río baja bravo y con palizadas, Doña Rosa desapareció. La buscamos 3 días con sus noches. Pensamos que se había ahogado o que el tigre se la había comido. Al 4.º día apareció. Venía caminando desde la playa del río, calada hasta los huesos,
con la ropa hecha jirones y llena de lodo. Pero tenía una sonrisa rara en la cara, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No dijo dónde estuvo, solo se encerró en su casa. A las pocas semanas se notó el milagro. Doña Rosa estaba embarazada. La gente del pueblo empezó a murmurar. Decían que cómo era posible, que quién era el taita. Ella solo decía, el río me bendijo. Pero el embarazo no fue normal. Su barriga creció muy rápido y se movía mucho. A veces cuando ella estaba sentada, se veía cómo la barriga se deformaba, como si algo largo y grueso se enrollara allá adentro. Y ella empezó a comer pescado crudo. Se iba a la orilla y atrapaba los peces con las manos y se los comía ahí mismo, con escamas y todo. Cuando dio a luz, ¡ay, Diosito! No fue un solo guagua, fueron 3. Nacieron en la casa, con partera. La partera salió pálida, temblando, y no quiso volver nunca más. Los niños eran hermosos, sí, pero raros. Tenían la piel muy fría, siempre fría, y los ojos no tenían la parte blanca, eran todo pupila, negros y brillantes como el agua del río en la noche. Crecieron rápido, no hablaban casi, no jugaban con los otros guambras, se pasaban el día metidos en el agua, nadando como si hubieran nacido ahí. Podían estar bajo el agua minutos enteros sin respirar. La gente del pueblo les tenía miedo, les decían los hijos de la boa. Y doña Rosa, ella se fue consumiendo, se puso flaca, ojerosa, parecía que los niños le chupaban la vida. Una noche de tormenta, el río creció como nunca. El agua llegó casi hasta las casas. Escuchamos gritos en la casa de doña Rosa. Fuimos a ver con linternas. La casa estaba vacía. Había un rastro de agua y lodo que iba hacia el río. Seguimos el rastro. En la orilla vimos a doña Rosa. Estaba de rodillas en el lodo, llorando y gritando hacia el agua. Y en el agua vimos 3 formas. No eran niños ya, eran cosas largas. Se veían las cabezas emergiendo del agua turbia, esos ojos negros brillando con los relámpagos. Y detrás de ellos se vio una sombra inmensa bajo el agua, algo gigante que se movía despacio. La cosa grande se llevó a los 3. Doña Rosa se quedó ahí, vacía otra vez. Ahora ella vive sola, loca. Se pasa el día en la orilla tirando pedazos de carne cruda al agua, llamando a sus hijos. Y a veces algo grande saca la cabeza y se come la carne. Tenía yo unos 20 años. Me quedé conchando hasta tarde con mi compadre Lucho por la zona de San Lorenzo. La marea estaba bajando y nos quedamos atrapados en un playón de lodo, esperando que subiera el agua para sacar la canoa. Todo estaba oscuro, solo se veían los ojos de los lagartos brillando por ahí. De repente, escuchamos una voz. Era una voz de mujer, clarita, gritando desde adentro de las raíces del mangle. «Lucho, Lucho, mijo, vení que te traigo café». Lucho se puso blanco. Me dijo, «Esa es mi mamá». Yo le agarré del brazo. «Oye, negro, tu mamá está en el pueblo, a 2 horas de aquí. Eso no es tu mamá». Pero él no me hizo caso. Tenía los ojos vidriosos, como si estuviera borracho. Se bajó de la canoa y se metió al lodo. El lodo le llegaba a las rodillas, pero él caminaba rápido, como si flotara.
Yo me quedé quieto, rezando. La voz seguía llamando. Vení, mi amor, vení. Pero ahora la voz cambiaba. Ya no sonaba dulce, sonaba rasposa, como si tuviera arena en la garganta. Encendí la linterna de mano y alumbré hacia donde iba Lucho. Primo, lo que vi entre las raíces no era la mamá de nadie. Era una mujer, sí, pero estaba de espaldas. Tenía el pelo largo, enredado con ramas y cangrejos vivos. Lucho se acercaba a ella con los brazos abiertos. Cuando ella se dio la vuelta, no tenía cara de gente, tenía la cara como derretida y la boca era un hueco negro lleno de dientes chiquitos, como de piraña. Pero lo peor no fue la cara, fue que cuando dio un paso hacia Lucho, vi su pierna derecha. No era pierna de mujer, era una pata de palo, un molinillo de madera vieja que terminaba en un gancho oxidado. Toc, chof, toc, chof, sonaba en el lodo. Yo grité, Lucho, la tunda, es la tunda. Lucho reaccionó un segundo, me miró con terror, pero la cosa esa le sopló en la cara. Un polvo verde le salió de la boca. Lucho cayó desmayado ahí mismo. La mujer me miró a mí, sus ojos eran rojos como grasas de carbón. Me sonrió y empezó a arrastrar a Lucho hacia la oscuridad del manglar. Yo respiraba agitado, disparé la escopeta al aire, el ruido la asustó, soltó a Lucho y se metió al agua chillando como cerdo. Rescaté a Lucho casi ahogado en el lodo. Nunca volvió a ser el mismo. Se quedó entundado, habla solo, se ríe de la nada y le tiene pánico al agua. Dice que ella lo sigue esperando para darle el café. Y a veces, cuando salgo a pescar solo, huelo ese olor a marisco podrido y sé que ella anda cerca, buscando a otro necio.